Muy bien, la pregunta 46 dice, respecto al instrumento denominado escala de Likert, marque lo falso. Se usa para realizar mediciones de actitudes. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Consta de 5 o 7 posibles respuestas. Son útiles en estudios de satisfacción y calidad de servicios. Su escala de medición es la intervalar. ¿Cuál será? A ver, ¿se usa para realizar mediciones de actitudes, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Mide actitud, pues, ¿no? Frente a cualquier característica. No existen respuestas correctas ni incorrectas. También. Consta de 5 o 7 posibles respuestas, ¿no? También. Son útiles en estudios de satisfacción y calidad de servicios, ¿no? Es lo que más se usa, ¿no? En la escala de Likert, más lo que su utilidad más práctica es en estos estudios, ¿no? Su escala de medición es la intervalar, no, pues, ¿no? Su escala de medición sería la ordinal. Tienen un orden, ¿ok? Pero no tienen, no son, no se puede decir que son de intervalo. Muy bien. Después de haber hecho la medición de las variables, tienen que procesar los datos y ver qué cosas les salen, ¿no? Existen unas medidas de tendencia central, que son las primeras que ustedes van a hallar. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media. La moda es el valor que más se repite. La mediana es el valor que divide a la distribución por la mitad exacta. Y la media es el promedio, pues no necesita más explicación. Existe también medidas de variabilidad, ¿no? Como la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar es la que más se usa para hallar, por ejemplo, los intervalos de confianza, ¿no? Una desviación estándar más o menos va a incluir al 66% del intervalo de confianza. Dos desviaciones estándar aproximadamente llega al 95% de confianza. Y tres desviaciones estándar aproximadamente llega al 99% del intervalo de confianza. Esto si la distribución es normal. Muy bien, entonces existen medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Cuando la distribución es normal o es simétrica, se usa la media o el promedio como medida de tendencia central. Y como medida de dispersión, la desviación típica o la desviación estándar. Si la distribución es asimétrica, se debe usar la mediana. Ojo acá, media si es la distribución normal o simétrica y la mediana si es la distribución asimétrica. Y la medida de dispersión sería el rango en la distribución asimétrica. Muy bien, la pregunta 47 dice, un estudio sobre una muestra de 200 sujetos hipertensos se informa que la mediana observada de la tensión arterial diastólica es de 100. ¿Cuál es el significado correcto de esta afirmación? La media aritmética de las cifras de tensión arterial diastólica de los 200 sujetos es de 100 milímetros de mercurio. La mitad de los sujetos de la muestra tienen cifras iguales o inferiores a 100. Todos los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 100. La cifra de tensión arterial diastólica que se ha observado en un mayor número de sujetos de 100 milímetros de mercurio. El 95% de los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica superiores a 100 milímetros de mercurio. La mediana observada, ¿no? Esta es una distribución asimétrica, por ende, ¿no es cierto? Por ende, la media aritmética no se usa, ¿no? O el promedio. Ok, dice, la mitad de los sujetos de la muestra tienen cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es cuando la mediana está en el centro, pues, ¿no? En una distribución asimétrica, la mediana normalmente es el valor central. Todos los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 100 milímetros de mercurio. La cifra de tensión arterial diastólica que se ha observado en un mayor número de sujetos es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Eso sería la moda si es que este valor se repitiera con más frecuencia.
y el 95% de los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica superiores a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la respuesta ahí? La B, ¿no es cierto? La mitad de los sujetos de la muestra tienen cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Por qué? Porque la mediana lo que va a hacer va a dividir a la muestra en dos partes, 50% hacia abajo, 50% hacia el valor superior. Muy bien, cuando la muestra dice es asimétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es la media aritmética, la moda, la mediana, el percentil 50 o el rango. La mediana, ¿no es cierto? La mediana. Muy bien. La media aritmética se usa si es que la distribución es normal o es simétrica. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de frecuencia? Dice. Prevalencia, riesgo relativo, tasa, razón o proporción. ¿Cuál será? No es medida de frecuencia. El riesgo relativo, ¿no? El riesgo relativo es una medida de riesgo, pues, ¿no? Para ver riesgos o factores asociados. La prevalencia, la tasa, la razón, la proporción son medidas de frecuencia. Muy bien, la pregunta 50 dice, se ha medido la altura de 10 sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. En esta situación, la medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados es la media aritmética, la media geométrica, la moda, la media armónica o la mediana. Muy bien, tienen 10 sujetos, ¿no es cierto? Uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto, ¿no? Por ende, esa muestra, ¿qué va a ser? ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrica. Si es una muestra asimétrica, ¿cuál será la medida de tendencia central que más se va a usar? La mediana. Muy bien, la 51 dice, se tienen los siguientes datos de la talla en centímetros de una muestra: 130, 127, 180, 156, 140, 126, etcétera, etcétera, hasta 130. La moda o el valor modal, dice, es 180, 130, 127, 145.5 o 140. 130, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite, ¿no es cierto? 130 se repite 3 veces, ¿no? Es el valor modal. Muy bien. Respecto a la mediana, otra cosa que les pueden preguntar, no se deben olvidar que se usa cuando la muestra es asimétrica. Tampoco se olviden que el primer paso para hallar la mediana es ordenar los datos, ¿ok? Se tiene que ordenar los datos. Después de ordenar los datos, el valor central es la mediana, ¿ok? No se olviden de eso. El primer paso es la ordenación de los datos, ¿no? Poner en orden los datos. Muy bien, vamos a hablar algo, esto ya hemos tocado algo en el taller también, de estadística inferencial y pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Cuando se hace la inferencia de los datos, se usan los tests, sean paramétricos o sean no paramétricos, ¿no? Los test paramétricos se usan cuando se van a hacer cruce de variables para probar hipótesis que tengan una distribución normal, o sea, los sujetos deben tener una distribución normal o simétrica, ¿ok? Deben tener un nivel de medición de intervalo o de razón para poder sacar promedios. Y las poblaciones tienen que tener una distribución similar entre sí. Cuando se hace el cruce de variables con estos test paramétricos, si tienen una variable cuantitativa versus una variable cualitativa, se usa la t-de-Student, ¿no? Para comparar medias, o comparación de medias es su otro nombre. La t-de-Student se puede usar para datos independientes o para datos apareados. Datos independientes es, por ejemplo, ustedes quieren medir la glucosa en pacientes del sexo masculino y del sexo femenino, ¿no? Son muestras independientes. Para datos apareados es cuando a una misma población le miden una o dos veces un mismo dato. Por ejemplo, tienen pacientes obesos, quieren hacerles bajar de peso y antes de iniciar un tratamiento los pesan y después de terminar el tratamiento los vuelven a pesar. Entonces ahí
la correlación va a ser entre el mismo paciente, su peso previo y su peso posterior al tratamiento. ¿Ok? A eso se llama, en ese caso se va a hacer uso de la t-de-Student para datos apareados, porque es en el mismo sujeto. Cuando tienen una variable cuantitativa y una variable cualitativa, pero que ya no es dicotómica, o sea, ya no es, por ejemplo, masculino-femenino, enfermo-sano, etc. Por ahí es una variable que tiene 3 o 4 niveles, se usa el análisis de la varianza. ¿Ok? Y cuando cruzan dos variables cuantitativas, se usa la correlación o la regresión de Pearson, de ser necesario, ¿no? El coeficiente R. Los análisis no paramétricos se van a usar cuando la muestra no tiene una distribución normal, ¿no? Tiene una distribución asimétrica. Cuando no es posible aceptar las suposiciones de la estadística paramétrica, o sea, cuando hay una distribución asimétrica. O cuando tienen una escala de medición que no permite realizar operaciones aritméticas, ¿no? Tiene una escala de medición ordinal, por ejemplo, y no se puede hacer multiplicaciones, divisiones ni sumas en estos casos, ¿no? O si usan variables categóricas u ordinales. En esos casos se usan los análisis no paramétricos. ¿Y cuáles son los análisis paramétricos? Cuando se va a comparar dos medidas, ¿no?, de muestras independientes, se usa la U de Mahuine. Si se va a comparar dos medidas con datos apareados, se usa la prueba de Wilcoxon. Estas dos son pruebas homólogas a la prueba del t-de-Student, ¿no?, cuando se usa en la estadística paramétrica. Cuando se va a comparar 3 o más medidas, ¿no?, se usa la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no?, si es que esta es la homóloga del análisis de la varianza en los test paramétricos. Y cuando se comparan datos de rangos o datos ordinales, se usa la Rhodes-Spearman, que es la homóloga de la R de Pearson. Muy bien, estos son los test de contrastes de hipótesis que se usen, ¿no?, que se usa. Cuando son dos variables dicotómicas, se puede usar la chi cuadrado, ¿no? El test exacto de Fisher es una aproximación del chi cuadrado. Si una variable es cualitativa de dos categorías y la otra variable es cualitativa también de dos o más categorías, se usa la chi cuadrado. Cuando una variable es dicotómica, o sea, una cualitativa dicotómica, y la otra es cuantitativa, se usa la t-de-Student. Si una variable es cualitativa, pero ya no es dicotómica, sino tiene más de dos categorías, 3, 4 o 5, se usa el análisis de la varianza. Y cuando son dos variables cuantitativas, se usa el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de regresión, ¿no? Y en los test no paramétricos se va a usar cuando tenemos una variable dicotómica independiente versus una cuantitativa u ordinal, se usa la U de Mahuine, ¿no? Cuando la variable dicotómica es una variable apareada versus una cuantitativa, se usa el test de Wilcoxon, ¿no? Ya no se puede usar la U de Mahuine, sino se usa el test de Wilcoxon. Cuando es una cualitativa de más de dos categorías versus una cuantitativa u ordinal, se usa el test de Kruskal-Wallis. Y cuando son dos ordinales, se usa la Rhodes-Spearman. Su alternativa es la tau de Kendall, ¿no? Tau alfa, tau beta de Kendall, ¿no? Son exámenes que se pueden usar alternativamente a la Rhodes-Spearman. Se usan cuando ustedes hacen el programa estadístico en la computadora y les sale no concluyente la Rhodes-Spearman, se puede usar estos exámenes, pero son más raros de usarlos. Normalmente se usa la Rhodes-Spearman. Muy bien, la 52 dice, ¿qué se entiende por asociación estadísticamente significativa? Dice, es la interrelación de todas las pruebas estadísticas entre sí. Se da entre dos variables, cuando al aumentar una, aumenta también la otra y viceversa. Es una asociación relevante para la comunidad científica. Es una asociación entre dos variables que difícilmente puede justificar el azar. O es una asociación que se ajusta a la curva normal.
¿Qué será? ¿Cuándo se dice que una asociación es estadísticamente significativa? ¿No? Es una asociación entre dos variables que difícilmente se puede justificar al azar o a la suerte, pues, ¿no? Por eso, cuando una asociación es estadísticamente significativa, se considera relevante en el trabajo de investigación. Muy bien, la pregunta 53 dice, los resultados de los distintos estudios observacionales, cohortes, casos y controles, llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido el fármaco A, un OR de 4 con un intervalo de confianza del 2.5 a 7.2, el fármaco B con un riesgo relativo con un intervalo de confianza de 0.85 a 3.9, el fármaco C con un riesgo relativo de 0.7 con su intervalo de 0.4 a 0.85 y el fármaco D con un OR de 3 con un intervalo de confianza de 2.2 a 9.1. Dice, si asumimos que A, B, C y D tienen N misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes, ¿cuál sería el tratamiento de elección? El fármaco B, el C, el A, el D, o no puede establecerse, pues dependería de la frecuencia absoluta de la enfermedad. Cuando tenemos estos datos, nosotros para saber cuál es el de elección tendríamos que saber cuál es el factor de protección, cuál protege del infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que chequear cuál de estos podría ser un factor de protección. El OR tiene 4. ¿Será factor de protección? Cuando es mayor de 1 es un factor de riesgo. ¿Ok? Factor de riesgo. El riesgo relativo del fármaco B es 2.1. ¿Será factor de protección o no? Tampoco. El fármaco C, su riesgo relativo es 0.7. ¿No? Es un factor de protección. ¿Y es estadísticamente significativo o no? Sí es estadísticamente significativo, porque su intervalo de confianza no incluye al 1. Va de 0.4 a 0.85, ¿no? El 1 no está incluido acá. El fármaco D tiene un intervalo de confianza, un OR de 3, ¿no es cierto? Con su intervalo de confianza de 2.2 a 9.1. Se sabe, dice, que los fármacos A, B, C y D tienen la misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes. ¿Cuál usarían entonces? ¿Cuál deberían usar? ¿Cuál de los fármacos? El fármaco, el C, pues, ¿no? El que es factor de protección, ¿no? En este caso sería la respuesta la B, ¿no? El fármaco C. Muy bien, la siguiente dice, en un ensayo clínico se comparan 3 tratamientos. Por ejemplo, placebo, tratamiento establecido y un tratamiento nuevo. La variable respuesta es continua, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre. Aceptando que la variable tiene una distribución normal, el test correcto para comparar la respuesta es la T de Student, el test de Wilcoxon, el análisis de la varianza, el test de Kruskal-Wallis o el test de Chi-cuadrado. ¿Cuál usarían? El análisis de la varianza. ¿Por qué? Es una variable cualitativa que tiene 3 ítems: placebo, tratamiento establecido y tratamiento nuevo, versus una variable cuantitativa que es el nivel de glucosa en sangre. Además, tiene una distribución normal, ¿no? Por eso se usaría el análisis de la varianza. Si les dijeran que no tiene distribución normal, ¿cuál usarían? ¿Cuál es el homólogo del análisis de la varianza? El test de Kruskal-Wallis, ¿no es cierto? Ese deberían usar. Muy bien, la 55 dice, para contrastar la hipótesis en un estudio de casos y controles de que la media de colesterol medido en miligramos por decilitro es diferente de los pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares, 100 casos, que en los pacientes que no presentan DCB, 100 controles, ¿qué prueba estadística es la más apropiada usar? La correlación de Spearman, la prueba de la T, la prueba del Chi-cuadrado, correlación de Pearson o el análisis de la varianza. Tienen 2 variables acá, ¿no es cierto? Una es enfermedad cerebrovascular, ¿no? Presente o ausente, ¿no es cierto?
y la otra variable es el valor promedio del colesterol. O sea, es una variable cualitativa versus una variable cuantitativa. ¿Qué usarían ahí? La prueba de la T-de-Student, ¿no? La T-de-Student es la comparación de medias, ¿no? Van a comparar dos promedios. El promedio del colesterol en pacientes que tienen DCB versus el promedio del colesterol en los pacientes que no tienen DCB. Acá no les dicen si tiene o no distribución normal. Si no les dicen eso, tienen que asumir que tiene una distribución simétrica. ¿Ok? Si les dijeran si tiene una distribución asimétrica, ¿cuál usarían? Usarían la U de Mahuine, pues, ¿no? Muy bien, la 56 dice, un estudio tuvo por objetivo comparar los niveles de insulina entre gestantes con antecedentes de diabetes gestacional y un grupo control. Para tal fin se seleccionaron a 12 gestantes con el antecedente de diabetes gestacional y 11 controles. Sabiendo que la distribución no es normal, ¿qué prueba de hipótesis se emplearía en esta investigación? La prueba de U de Mahuine, test de T-de-Student para datos independientes, el test de Wilcoxon, la prueba del chi cuadrado o el análisis de la varianza. Tienen una variable que es diabetes gestacional y otra variable no diabetes gestacional, ¿no es cierto? Una variable dicotómica. Y tienen la otra variable que es cuantitativa, que son los niveles de insulina. ¿Ok? O sea, cuando cruzan una variable cuantitativa con una cualitativa, ¿qué test usan si es que no tiene una distribución normal? En este caso usarían la U de Mahuine, porque no son datos apareados. Si fueran datos pareados, tendrían que usar el test de Wilcoxon. ¿Ok? Dice, se evaluó la reducción de peso luego de seguir un régimen de dieta y ejercicio en 20 personas con sobrepeso u obesidad. Los datos no presentan distribución normal. ¿Qué prueba de hipótesis emplearía en esta investigación? El test de chi cuadrado, el test de T-de-Student, el test de Wilcoxon, el análisis de la varianza o el test de Kruskal-Wallis. ¿Cuál usarían? Han cogido una población de obesos o con sobrepeso, les han sometido a dieta y ejercicio y les han vuelto a medir el peso a esa misma población. Y recuerden que no presenta una distribución normal los datos que han obtenido. No pueden usar el test de T-de-Student, no pueden usar el análisis de la varianza, no van a usar el test de la chi cuadrado, ¿no? Van a comparar pesos. Entonces, tienen que usar o el test de Wilcoxon o el test de Kruskal-Wallis. ¿Cuál usarían? Usarían el test de Wilcoxon, pues, ¿no? El test de Wilcoxon es el que se usa para los datos pareados. El test de Wilcoxon es similar a la prueba del T-de-Student para los datos pareados, ¿no? Solo que la T-de-Student se usa cuando la distribución es normal. En este caso dice una distribución que no presentan distribución normal, entonces tienen que usar el test de Wilcoxon. Muy bien, finalmente vamos a ver lo que son las hipótesis. Las hipótesis son preposiciones o explicaciones tentativas al fenómeno que están investigando. Siempre que ustedes plantean una hipótesis, esta hipótesis se le va a llamar la hipótesis de trabajo. ¿Ok? HI. Para hacer una inferencia o para probar la hipótesis estadísticamente, tienen que plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser la negación de la hipótesis de investigación o de trabajo. A eso se llama la hipótesis nula. Aparte, ustedes pueden plantear hipótesis alternativas o hipótesis estadísticas. Pero las que van a trabajar son las dos, la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. La hipótesis de investigación o de trabajo pueden ser de acuerdo al estudio que ustedes estén haciendo, descriptivas, correlacionales, de diferencia entre grupos o de causalidad, ¿ok? De acuerdo al diseño que hagan en su trabajo de investigación.
pues, ¿qué es lo que buscan ustedes cuando hacen un contraste de hipótesis? Buscan rechazar la hipótesis nula. Si ustedes rechazan la hipótesis nula, quiere decir que vuestra hipótesis de trabajo es cierta. Y prueban lo que están queriendo buscar, ¿no es cierto? ¿Qué errores se pueden cometer al realizar la estadística inferencial? ¿No? Los probables resultados que ustedes pueden obtener es aceptar la hipótesis verdadera cuando ésta es cierta. Esto es correcto. Rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, que también es correcto. Los errores se presentan cuando ustedes aceptan la hipótesis nula siendo esta falsa. ¿Ok? Es un error tipo 2 o beta. ¿Ok? O rechazan la hipótesis nula siendo esta verdadera. Es un error de tipo 1 o alfa. Estos dos tipos de errores, tipo 2 y tipo 1, son los que pueden preguntarles en los exámenes. Han preguntado más de una vez y vamos a desarrollarlos. El error de tipo 1 o alfa se produce cuando no se acepta la hipótesis nula, siendo esta verdadera en la población. Es equivalente a encontrar un resultado falso positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes están buscando rechazar esta hipótesis. El error de tipo 2 o beta es la probabilidad de que exista este error. O es un falso negativo. ¿Qué pasa acá? No se rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa en la población. Es equivalente, como les decía, a la probabilidad de un resultado falso negativo. Esto lo podemos ver en un ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a hacer un estudio en el cual dicen que se va a desarrollar diabetes mellitus en pacientes que se exponen a la naloxona. Entonces, vuestra hipótesis de trabajo será: los pacientes van a desarrollar diabetes mellitus, ¿no? Los que han estado expuestos a la naloxona. La hipótesis nula será la negación de vuestra hipótesis. Los pacientes no desarrollan diabetes mellitus cuando se exponen a la naloxona. Entonces, ¿ustedes qué cosa van a buscar? Van a buscar rechazar esta hipótesis nula para decir que verdaderamente los pacientes que se exponen a la naloxona desarrollan diabetes mellitus y probar vuestra hipótesis. Entonces, pueden tener dos escenarios. El primer escenario es que hacen el trabajo de investigación y los pacientes no desarrollan diabetes, pues, ¿no? En realidad no van a desarrollar diabetes. Entonces, la hipótesis nula, que dice que los pacientes no desarrollan diabetes, es verdadera. El otro escenario es que los pacientes desarrollan pues la diabetes. Y al desarrollar diabetes, la hipótesis nula que dice los pacientes no desarrollan diabetes sería falsa, ¿no es cierto? Porque en verdad van a desarrollar diabetes. Entonces, en este escenario, en el escenario 1, se puede cometer un error de tipo 1. Pueden rechazar esta hipótesis, la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Al ser verdadera, entonces van a encontrar ustedes un resultado falso positivo, ¿no? Porque van a rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Y el otro escenario es cuando se comete el error de tipo 2. Cuando siendo la hipótesis nula falsa, no se rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa en la población. Es un falso negativo. ¿Ok? Entonces, no se olviden, el error de tipo 2 es un falso negativo y el error de tipo 1 es un falso positivo. De eso se acuerdan. ¿Ok? Tipo 1 es falso positivo, tipo 2 es falso negativo. ¿Ok? Así es más fácil que correlacionen y recuerden los datos. Muy bien, la pregunta 58 dice: el objetivo principal del contraste de hipótesis estadístico aplicado a ciencias de la salud es confirmar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas, aumentar el valor predictivo del estudio para tener certeza de las conclusiones, establecer el error alfa o error tipo 1, establecer el error beta o tipo 2. ¿Para qué hacen ustedes contraste de hipótesis, ¿no? En las ciencias de la salud? Lo que van a buscar es distinguir entre las diferencias debidas al azar o a la suerte y las diferencias
clínicas, ¿no? O estadísticamente significativas, pues. La 59 dice, cuando hay diferencias estadísticamente significativas, ¿es creíble el resultado de un ensayo clínico en el que, siendo todo lo demás correcto, el número de pacientes incluidos es menor que el que parecía necesario antes de realizar el estudio? ¿Será creíble o no los resultados? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, no, pues hay un gran riesgo de sesgo. No, pues hay gran riesgo de error tipo 1. No, pues hay un gran riesgo de error tipo 2. O no, ya que el resultado es no concluyente por no basarse en un número suficiente de pacientes. Esa es la respuesta, pues, ¿no? No pueden perder ustedes sujetos de estudio y hacer un trabajo de investigación con menor número de muestra de lo que han hallado, porque el número de muestra que ustedes hallan es el mínimo necesario, ¿no? Menos de eso, sus resultados no van a ser concluyentes. Muy bien, la pregunta 60 dice, en un estudio que compara la eficacia de dos fármacos, no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Si en realidad ambos tratamientos fueran diferentes, todos los siguientes factores podrían explicar por qué se ha obtenido un resultado falso negativo, excepto uno, señálelo. Un error de tipo alfa, un error tipo beta, potencia estadística insuficiente, número de sujetos estudiados insuficientes o existencia de un sesgo en la comparación. ¿Cuál será la respuesta? La A, ¿no es cierto? Dice, todos los siguientes factores podrían explicar por qué se ha obtenido un resultado falso negativo, excepto uno, ¿no? El error tipo alfa, recuerden, es un falso positivo, ¿no es cierto? Es un falso positivo. La 61 dice, ¿qué es el error de tipo 1 en un estudio clínico? Falta de validez de los procedimientos del estudio, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, aceptar la hipótesis nula cuando es cierta, no aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Ese es, ¿no es cierto? Un error del tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. ¿Ok? Muy bien, doctores.